en un trabajo que se viene realizando con iniciativa desde esta administración, hemos logrado que hoy se transforme el actual sistema distrital de prevención y atención de emergencias en un sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático. Este logro de esta administración hace parte de los compromisos que estamos cumpliéndole a la ciudad. Más que nunca hoy, las ciudades requieren adaptar institucionalmente y generar instrumentos, tanto técnicos como financieros, para lograr enfrentar el cambio climático, que es una realidad. Los estados hoy han hecho una serie de esfuerzos, y en esto nuestro país, con la expedición de una ley en el año 2012, que es la Ley 1523 de gestión de riesgo de desastres. Nosotros desde Bogotá consideramos que esta ley, que es de una altísima importancia para la ciudad, requiere adicionalmente incluir un tema que es el tema de cambio climático dentro de la gestión de riesgos. ¿Y por qué el tema de cambio climático asociado a la gestión de riesgos? Porque consideramos que hay que tener en cuenta principalmente el sentido de la vida, el sentido de hacer transformaciones sociales, transformaciones en el territorio que permitan la adaptación al cambio climático y reduzcan en el futuro los riesgos. Estamos pensando hoy más que nunca en que debemos ver hacia el futuro. Hemos trabajado en Bogotá con una experiencia del FOPAE de más de 20 años en los temas de prevención y atención de emergencias, donde la prioridad ha estado en el tema de preparativos para la respuesta ante sismos, inundaciones y remoción en masa. Hoy creemos que es fundamental no solamente pensar en estos riesgos que vivimos a diario, sino debemos pensar en los riesgos futuros. Por eso, ese sistema tiene una visión estratégica de largo plazo. El alcalde de Bogotá, doctor Gustavo Petro, ha liderado una propuesta que tiene una visión estratégica de largo plazo, que no solamente nos lleve a pensar en estar detrás de las emergencias, sino estar pensándonos en la ciudad futura, en la ciudad que realmente hacia largo plazo sea sostenible. Por eso mismo ha sido reconocida Bogotá en escenarios internacionales de manera muy significativa, como sucedió en Nueva York, en Varsovia, en Londres, donde Bogotá ha sido destacada con premios importantes por sus esfuerzos en el tema de adaptación y mitigación a cambio climático. Y hoy, más allá de pensar en unos premios o en el tema de estos logros y estos reconocimientos, estamos pensando en el cumplimiento a la ciudad, en cumplirle a las poblaciones que se encuentran hoy en zonas de riesgo, que viven durante años expuestos a que el aguacero de esta semana los afectó y el siguiente los pueda afectar. Tenemos que pensar en que esas situaciones no se vuelvan a repetir, y lo que estamos aquí es pensando en cómo evitamos que no se presenten las emergencias, que no se presenten los riesgos. Eso significa hacer un esfuerzo gigante en eso, que se trabajó desde nuestro programa de gobierno, en nuestro plan de desarrollo, quedó incluido, y quedó incluido en el eje 2, ordenamiento alrededor del agua, adaptación a cambio climático, y quedó una meta en el plan de desarrollo, transformar el sistema de prevención de emergencias en el sistema de gestión de riesgos y cambio climático. Estamos cumpliendo con ese segundo eje de nuestro plan de desarrollo. Estamos no solamente hoy entregándole a la ciudad unos resultados de un nuevo sistema, sino que a su vez se configuró el cambio del nombre del FOPAE como establecimiento público que ha venido existiendo desde el Acuerdo 11 del 87 en un nuevo instituto, en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER. Es una transformación de un sistema con una ampliación de sus objetos y su misionalidad, que tiene que ver en integrar el tema de adaptación
y adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. Y por otro lado, se creó un fondo cuenta para los recursos que financien todas las acciones de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, que se llama FONDIGER. Esos dos instrumentos van a ser muy importantes para la ciudad. Igualmente fue creado un Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del nivel superior, donde se tomarán las decisiones en la ciudad para todos los programas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. Este esfuerzo va a llevar efectivamente, adicionalmente, en forma efectiva, a fortalecer también lo público, porque el interés con esta nueva institucionalidad es poder garantizar elementos que faciliten, instrumentos que faciliten la respuesta inmediata a las comunidades en zonas de riesgo. Creemos muy importante destacar y brindar una información de satisfacción de esta administración por el debate profundo que se hizo en el Consejo de la ciudad, durante la Comisión de Gobierno y en las sesiones plenarias se dieron unas discusiones muy importantes frente a esta iniciativa que finalmente fue aprobada por mayorías el día de ayer. Para nosotros nos complace muchísimo que el Consejo haya tomado esa actitud de entender la importancia de esta iniciativa que se planteó desde la alcaldía. Gracias. Iniciamos la ronda de preguntas. Ingeniero, hasta ahora 3. Inicia Johanna Rodollave de Canal Capital y continuará Sebastián Céspedes de CMI. ¿Cómo va a ser la gente para acceder a los servicios del nuevo instituto? ¿Cómo va a ser ese manejo? ¿Cómo los pueden conseguir contactar ustedes? El FOPAE va a tener un periodo de transición para llegar a ser el instituto. Eso implica realizar una serie de reglamentaciones, unos decretos reglamentarios necesarios y poder entrar ya a funcionar directamente como instituto. Mientras eso sucede, lo que nosotros venimos brindando la atención a la ciudadanía a través de los mismos instrumentos que hoy tiene el FOPAE. Aquí hay un cambio importante que hay que mencionar, es que en el proyecto de presupuesto que fue aprobado en el Consejo igualmente, el instituto, ya no sería el instituto, sino el fondo, o sea, FONDIGER, y fue aprobado para el FOPAE, pero al cambiar su denominación, el FONDIGER pasaría de lo que teníamos programados en el año 2013, que eran 28.000 millones a 89.000 millones para el 2014. Eso es un salto importante porque es una adición de recursos de un 153%, que va a tener una destinación exclusiva a atender programas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. La destinación de esos recursos es exclusivamente para eso. Y ese FONDIGER va a tener una opción adicional, es que a través de no solamente se financian los proyectos que ejecuta el instituto, sino va a permitir la financiación de proyectos de iniciativas, tanto sociales como comunitarias, como los programas de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático que se requieran en el sistema. Gracias, Sebastián. Sobre cambio climático les anticipo una noticia. La próxima semana empezarán a rodar los primeros buses híbridos por la carrera 7ª, regalo de Navidad para la ciudad y para enfrentar el cambio climático. Pregunta a Sebastián Céspedes de CMI. Acá hay que tener en cuenta que en los temas de cambio climático existen dos tipos de medidas, unas que son las de mitigación y otras que son de adaptación. Las medidas de mitigación al cambio climático es cómo reducimos la generación de gases de efecto invernadero.
Y en eso Bogotá hemos venido contribuyendo de manera importante con el tema de los buses híbridos, con todas las políticas que hemos venido desarrollando en el tema de energía, que permite reducir la emisión de gases y que va a seguir siendo una de las estrategias que vamos a estar liderando desde el instituto y en la cual hay compromisos no solamente del instituto, sino de todas las entidades y todos los sectores de la administración en trabajar en esas medidas de mitigación. Las otras medidas son las de adaptación a cambio climático. Las medidas de adaptación a cambio climático corresponden básicamente a cómo la ciudad se adapta frente a las consecuencias que se generen del cambio climático. Una de las principales consecuencias que se puede ver en la ciudad es prácticamente la generación de riesgos asociados al aumento de lluvias en algunos periodos o aumentos de tiempos secos. Esas condiciones climáticas al cambiar nos generan mayores inundaciones, mayores incendios o mayores fenómenos de remoción en masa que se presenten en la ciudad. ¿Qué es lo que planteamos con esta nueva estrategia? Es intervenir en esas zonas que ya tenemos identificadas de riesgo, que ya a través del FOPAE se han hecho los estudios y los mapas y tenemos identificadas dónde existe población en riesgo, cuáles zonas tienen de riesgo y qué tenemos que hacer. Entonces, toda esa estrategia tiene que ver con empezar primero a resolver el problema de las familias que están en riesgo. Por eso, una de nuestras metas de nuestro plan de desarrollo ha sido la reubicación de 15.000 familias que están en zonas de riesgo tanto por deslizamientos como por inundaciones, y una de nuestras metas que estamos este año avanzando son de las familias que están ubicadas en las zonas aledañas a las quebradas. Esas son medidas de adaptación y el año entrante consideramos de una manera muy importante intervenir en el tema de cumplir uno de los temas que quedaron definidos en el MEPOT, que es lo que se denomina el sistema de drenaje urbano. Porque hoy lo que nosotros hemos registrado es que el mayor número de emergencias que se presentan en la ciudad están asociados al problema del drenaje urbano, de tal suerte que hoy con un solo aguacero, como el que se presentó al día de ayer, prácticamente se registran en la ciudad entre 20 y 50 emergencias. Esa situación lleva a que hacia el futuro la ciudad no es sostenible. Por eso una de las tareas que ha encomendado al alcalde al instituto para el año entrante es avanzar en garantizar una transformación de ese sistema de drenaje urbano, que necesariamente vamos a tener que trabajar de manera complementaria con la empresa de acueducto hasta que este tema se logre superar y logremos que la ciudad, frente a una lluvia y un aguacero, no tenga por qué terminar en emergencia, sino que realmente el agua de la ciudad pueda evacuarse de manera efectiva. ¿Por qué se generan las inundaciones? Porque normalmente todos los sistemas de drenaje están canalizados o dependen de sistemas entubados. Nunca se ha pensado en sistemas de drenaje sostenibles, que permita que el agua se infiltre, que permita que el agua utilice el espacio normal del agua que necesitaba porque fueron invadidos o fueron construidos. Todo ese tipo de medidas son medidas de adaptación que quedaron definidas en el MEPOT. La otra gran medida que quedó definida en el MEPOT es la de prohibir la construcción en zonas de amenaza media y alta. Eso es un ordenamiento alrededor del agua que es una medida de adaptación a cambio climático. En la ciudad se tienen estrategias para la reducción de riesgos sísmicos, principalmente a las edificaciones que tienen una vulnerabilidad estructural. Dentro de estos hay una que no se había priorizado porque ven estudios desde hace varios años frente al tema de la vulnerabilidad de la Plaza de Toros. Este año, con recursos que se asignaron, se tienen los diseños y se espera el año entrante iniciar las obras de reforzamiento para garantizar que esa plaza cumpla, ese escenario cumpla con las condiciones de seguridad y las condiciones para realizar eventos de concentración masiva. Esa información está manejando directamente la Secretaría de Cultura, quienes tienen el cronograma de la ejecución de las obras. Lo que yo tengo es la información que me presentaron de los estudios que indican que hay unas condiciones de vulnerabilidad y a la cual nosotros recomendamos que efectivamente se intervenga la plaza para garantizar las condiciones de seguridad y funcionalidad en caso de que se requiera, y como así seguramente va a ser, para eventos de concentración masiva.
Ya. Dos cosas. Nosotros tenemos una meta en el plan de desarrollo del reasentamiento de familias en alto riesgo. Para el año 2013 teníamos una meta de 3.500 familias a ser incluidas en el programa de reasentamiento. De estas 3.500 tenemos 2.600 que están asociadas a problemas de inundación y 900 a zonas de remoción en masa. Los recursos fueron asignados a la Caja de Vivienda para que a las familias se les asigne lo que se denomina un valor único de reconocimiento para que puedan acceder a una vivienda de reposición. ¿En qué estado está el avance del proceso? Estas 3.500 familias han sido todas notificadas de su condición de riesgo y en este momento llevamos en un avance cercano a un 70% de entregas de lo que sería el valor único de reconocimiento. Tenemos dificultades y hemos tenido dificultades en la entrega de viviendas de reposición porque el problema de oferta de vivienda realmente ha sido muy bajo en la ciudad, pero existen unos compromisos ya de entrega anticipada de algunas viviendas a las familias que han escogido alguno de los proyectos que tiene la ciudad. Y hemos tenido una estrategia importante en este momento frente a la deficiencia de oferta de vivienda nueva en el tema de que las familias puedan acceder a vivienda usada. La vivienda usada realmente ha sido uno de los mecanismos que han encontrado las familias, pero es muy lento y ha requerido más tiempo del que nosotros esperábamos. Sin embargo, lo que estamos hoy anunciando es que esas familias todas tienen garantizados sus recursos para terminar su proceso. ¿En qué va a beneficiar esta nueva transformación a estas familias? Va a favorecer muchísimo. ¿Por qué? Porque los recursos que ingresan al Fondiger tienen una destinación exclusiva, una destinación específica para el tema de la reducción de riesgo de adaptación a cambio climático. Esos recursos no perderían vigencia y esos recursos podrían ser acumulables, de tal suerte que las familias que no logren terminar su proceso de reasentamiento no estaríamos en las dificultades de que para el año entrante no estarían los recursos para ser atendidas. Con este instrumento los recursos podrían estar allí sin perder vigencia y las familias podrían terminar su proceso. Ese es un cambio sustancial desde el punto de vista administrativo.